esta medida de fuerza que están adoptando los camioneros tiene obviamente un efecto económico. Ustedes saben que hay sectores que en este momento no están pudiendo transportar su mercadería, pero más hay que hablar de lo que supone si hay que aplicar o no tecnología en esto. Ricardo Rodríguez Silvero, ¿qué tal, che? Gracias por venir, Ricardo. Luis? Por favor. Bueno, más allá de del reclamo que están haciendo los camioneros, Ricardo, ¿esto puede llegar a tener un impacto, digamos, en la economía global o es una cuestión como muy coyuntural o muy de un sector, digamos? Es muy coyuntural y es muy reciente como para poder sacar pronósticos, pero si se pierde el control de la situación, sí puede perjudicar a varios sectores. Hay que tener en cuenta, eso es bueno aclarar a la teleaudiencia, que hay que distinguir dentro del país a los sectores interesados. Todos tienen derecho a expresar su interés y a manifestar que sean oídos, ¿verdad? Hay sectores que están en pugna por intereses opuestos, pero no porque tengan mala voluntad o estén corruptos o estén queriendo sacar mayor tajada del asunto, sino simplemente que el sector privado tiene varios gremios dentro que están potencialmente afectados por el permiso que da excepcionalmente MOPC para la Ruta 5, Pedro Juan Caballero a Concepción, a los efectos de que los rodotrenes o bitrenes, como se los llama, puedan transportar mercaderías nuevas que hasta el momento no eran transportadas por esa ruta, con algunos cereales. Como se tratan de nuevos productos que van a ser transportados desde Pedro Juan Caballero hasta Concepción para desde allí ser exportados al exterior, entonces obviamente todos los sectores de producción que están sacando provecho de ese transporte, como las colonias menonitas del Chaco y otros productores de productos a ser transportados, ellos están sumamente interesados en que ese permiso se mantenga, porque argumentan que no puede perjudicar al país si es que realmente los bitrenes se manejan solamente en esa ruta, porque están transportando un producto que no se había transportado todavía hasta ahora, es decir, es agregar un plus a los bienes transportados. Por eso que me parece sumamente atinente la preocupación del Viceministerio de Transporte en el sentido de verificar que efectivamente los bitrenes utilicen solamente ese trayecto y solamente esos productos, sino que empiecen ya a pretender bajar hasta Limpio, por ejemplo, utilizando la otra ruta. Porque allí entonces los otros gremios empresariales sí pueden ser perjudicados. Y los gremios empresariales que se están oponiendo a la medida son los que están ubicados desde la mitad de la región oriental hacia abajo, digamos, ¿no? Pero la parte superior, la parte que puede sacar provecho para ese transporte extra de productos desde Brasil hasta el puerto de Concepción para que de allí sean transbordados y sean transportados al exterior, a mí me parece sumamente atendible la decisión del Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones de brindar esa oportunidad para ese transporte adicional. Ahora, para entender esto, Ricardo, estamos hablando de mercadería brasileña que utiliza como puerto de salida Concepción, digamos, utiliza esa ruta. Sí. Y el puerto, que también creo que es una infraestructura nueva la que tiene la ciudad de Concepción. Así es. Para poder transportar, o sea, lo cual, digamos, también revitalizaría una ciudad que hasta el momento no está encontrando, digamos, recursos como Concepción. Y se haría uso de esas instalaciones nuevas del puerto de Concepción, pero aparte de eso la posibilidad de que otros productores paraguayos, que no son solamente cerealeros, estén interesados también en transportar eventualmente otros productos. Eso es cuestión de ir viendo. Se está abriendo una nueva compuerta del comercio internacional, interpaíses, en este caso Brasil-Paraguay, para dar una nueva salida a los productos cerealeros del Brasil a través del puerto de Concepción. Si se ve exclusivamente desde esa óptica, aparentemente no hay problemas. El problema está cuando se piensa que esa gente no va a utilizar solamente la Ruta 5, sino que va a venir hacia el sur y van a llegar a la ciudad acá vía Limpio. Están preocupados porque pueden también eventualmente aumentar sus servicios de transporte a otros productos y desplazar así a los servicios tradicionales de los camioneros que están trabajando en esta parte, en esta mitad inferior de la región oriental. O sea, allí la preocupación de los camioneros es también atendible porque ellos tienen un sistema de transporte
que no es el más moderno de todos, pero que sigue abasteciendo regularmente a todos los productos que son ofertados y demandados dentro del territorio nacional, ¿verdad? Ahora, Ricardo, ¿es posible postergar la vigencia de una nueva tecnología cuando eso supone que hace más rentable, en este caso, el transporte? Porque básicamente, y yo entiendo el temor de los camioneros, ¿verdad? O sea, si esto funciona y, digamos, los productores se dan cuenta de que es mucho más rentable transportar en un camión que por el mismo consumo de combustible, básicamente está llevando 2 contenedores, eso significa, o 3 contenedores, están llevando mucha más carga por menos valor, eso va a reducir el costo del flete y supone que sus productos también van a tener mayor competitividad, ¿verdad? Entonces, no sé si pueden, digamos, detener con el tiempo de que eso se aplique también en las otras rutas. Pero si viésemos de esa forma amplia, digamos, incluyendo a todos los sectores interesados y los convocásemos a una mesa de trabajo, que es lo que me parece que no se hizo, entonces obviamente todos esos intereses pueden ser atendidos, ¿verdad? Claro. No está mal el servicio que prestan los camioneros paraguayos de esta parte inferior de la mitad de la región oriental, y yo creo que están haciendo muy buen servicio, no es cuestión de criticar nada allí. Claro. De lo que se trata de ver es, en todo caso, juntar ambos sectores y ver qué se puede hacer para que ambas partes saquen provecho. En este caso, los sectores afectados que están oponiéndose a la medida por un lado y los que están favoreciendo esa medida por otro lado, ambas partes tienen razón. Claro. Y los peores conflictos se dan cuando ambas partes tienen razón. Claro. Y ambas partes acudan a medidas de fuerza, que es lo que hay que evitar. Es lo que hay que evitar, porque si los camioneros ahora efectivamente bloquean estas rutas que son vitales, no solamente para el comercio, sino para el bienestar de la población, estamos hablando de transporte de leche, estamos hablando de hidrocarburos, es decir, el país no puede moverse sin hidrocarburos, y las leches, los productos derivados de la leche son muy perecederos, ¿verdad? Tienen apenas 48, 72 horas de aguante si es que no pueden llegar a destino. Entonces están todos preocupados. En periodo de verano, ¿verdad? Con una temperatura que llega a los 37, 39 grados. Ciertamente eso ellos ya llevan incorporados en sus sistemas de transporte también un sistema de congelamiento especial, que no siempre es congelamiento, sino una temperatura adecuada para que aguanten el verano y aparte de eso, el tiempo del transporte. Pero yo creo que esto se soluciona con esa convocatoria a todos los sectores involucrados para hablar de las partes técnicas, porque de repente algunos hablan de aspectos técnicos del transporte que desconocen, ¿verdad? Entonces tocan de oído nada más. Algunos están criticando de que supuestamente los rodotrenes o los bitrenes tienen más peso por metro cuadrado transportando sobre rutas paraguayas y que eso supuestamente va a afectar el asfalto en esas zonas. Yo no sé si esa visión es correcta, porque si uno fuera a relacionar el peso de metro cuadrado de los bitrenes por el peso de metro cuadrado de los camiones, y yo no sé quién estaría mejor o peor ahí. Claro, probablemente los camioneros. La lógica es que la distribución de peso hace que sea menos pesado, digamos. Claro, probablemente sí, es un representante de los camioneros el que está argumentando, eso se está argumentando como con un tiro en contra, ¿no? Exacto. Es decir, hay que pensarlo bien. La tecnología nueva no merece ser subestimada, lo que hay que ver en todo caso es cómo podemos nosotros, de la parte inferior de la región oriental, sacar también provecho de esa tecnología y cómo puede el sector de los gremios camioneros que están haciendo muy buen servicio ir adaptándose también a la necesaria modernización en el sistema de transporte. Eso te iba a preguntar, Ricardo, o sea, ¿no sería esto de alguna manera una oportunidad para que, con algún tipo de acuerdo, todos estos sectores puedan ir modernizando su servicio, inclusive con algún apoyo del Estado, ¿verdad? Digamos, si lo hicimos con los empresarios del transporte de pasajeros y solamente en Asunción, con un subsidio incluido para que ellos puedan renovar sus unidades, ¿por qué no podemos plantear una solución de ese tipo para los camioneros? Bueno, en ese caso particular yo no estaría hablando de ampliar ese sistema anómalo de subvenciones. No necesariamente, sí, pero hay financiamiento. Digamos. Pero lo que sí es importante es que se junten todos los sectores y que vean la articulación de intereses comunes porque los tienen, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es no impedir un nuevo sistema de transporte del Brasil para utilizar las instalaciones portuarias de Concepción, posibilitando además que otros sectores que estaban semi-abandonados hasta ahora puedan llegar más fácilmente y más barato a destino. Eso también puede involucrar a los camioneros de la mitad inferior de la región oriental que están haciendo muy buen trabajo, pero lo que es bueno siempre puede mejorar, ¿verdad? Claro, este tema, digamos, no es un tema menor si consideramos que somos un país mediterráneo. O sea, el tema del transporte y el flete es un tema vital para la fijación de precios. Efectivamente, así mismo es. Ricardo, no puedo dejar de preguntarte, ya que estamos, ¿verdad? Sí.
bueno, más allá de este problema que, como decíamos, es coyuntural y afecta a determinados sectores, hay que ver cómo se soluciona esto. ¿Cómo ves este año 2018 en términos económicos? Desde el punto de vista macroeconómico, de bien a muy bien, si es que se toma como criterios el crecimiento económico, la estabilidad monetaria, la previsibilidad del tipo de cambio y un acceso a crédito cada vez más amplio y cada vez más barato. Desde ese punto de vista, Paraguay está realmente entre los mejor posicionados en América Latina. No es el mejor, ni el segundo mejor, ni el tercer mejor. Tampoco hay que ser demasiado triunfalista como algún ministro ya se le va de la mano el exitismo y quiere presentarnos como si fuéramos el mejor de Sudamérica, ese tipo de cosas. Eso no, definitivamente. Pero que estamos bien posicionados, sí. Desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista microeconómico, que es ya Don Juan Pueblo, sí, el almacén de Don Manolo, las despensas y también los mercados callejeros y los antiguos supermercados, o sea, no los hiper, claro, ni no los shoppings, sí. Bueno, esa gente está teniendo sus dificultades, sobre todo en materia de asistencia técnica y crediticia, y en especial, acá quiero poner los reflectores, los microproductores rurales y los microempresarios urbanos están literalmente abandonados a su suerte. La mayoría de ellos no tienen acceso al crédito, en parte porque también trabajan informalmente, ¿verdad? Pero tampoco tienen asistencia técnica. Entonces, como allí está el sector multitudinario del aparato productivo del país en las microunidades de producción, tanto en el campo como en las ciudades, a esa gente no le está yendo bien. De forma que si hablamos de microeconomía y digamos que la situación va de regular nomás para bien, pero si hablamos de cuestiones sociales, Luis Vareiro, ahí sí hay que poner la lupa en la gente que vive en la miseria. Son 500.000 de habitantes que no tienen lo suficiente para comer diariamente en tiempos de sequía y en tiempos normales de corrientes, de arroyos y ríos. Y si estamos en épocas de inundación, ese número sube a 100 o 200.000 personas más. Para un país que tiene apenas 7 millones de habitantes es lamentable tener que decir que tanta cantidad de gente no tenga ni siquiera techo, no tenga dónde vivir, no tenga dónde hacer pipí, no tenga dónde hacer cacá. Vamos a hablar en términos bien concretos. Las necesidades son elementales ahí, eso no podemos tolerar nosotros. Somos uno de los países que alimentan al mundo. Algunos exagerados dicen que alimentamos a 60 millones de personas. Parece que son solamente 30 millones, pero igual de 30 millones fuera del país. Claro. Y acá nosotros hablamos de 500.000 que no tienen posibilidad ninguna de salir adelante. Los pronósticos para esa gente este año 2018 son malos. Son malos. Otra cosa, nadie habla del medio ambiente, pero resulta que es nuestro hábitat natural. El país se ha vuelto ya el peor país depredador de bosques en el mundo. Si es que nos olvidamos de Kampuchea o Camboya, como antes se decía, que parece que es más salvaje en deforestación que nosotros. Y nosotros sí localizamos la deforestación en el Chaco, pero realmente es desastroso lo que está ocurriendo, pero ¿cómo es posible permitir eso? Me decía un líder menonita muy conocido, también a nivel nacional, que ellos también están en contra de todo lo que deforesta masivamente en el Chaco y que lo que les preocupa es que no haya ninguna autoridad que ponga freno a eso. Es decir, parece que la mejor región en términos de futuro, digamos, ¿no? Y en términos de superficie la mayor, no existe el Estado allí, ¿no? O sea, es muy salvaje y semisalvaje lo que está ocurriendo. Los más poderosos se imponen, encima con una migración o inmigración brasileña en esa zona paralela del Alto Paraguay, que están echando masivamente los bosques. La única etnia silvícola que tenemos nosotros, que significa etnias precolombinas que nunca han tenido contactos con la civilización. En el Amazonas hay todavía 3 o 4 etnias silvícolas. En Paraguay tenemos todavía una, que viven en esa cada vez más reducida zona boscosa que está entre el río Paraguay y las colonias menonitas, en una franja muy pequeñita de probablemente solo 100 kilómetros cuadrados más o menos. ¿Son los Toto Viego Sode? Son los Toto Viego Sode. Increíble, Luis Vareiro, felicidades. Realmente los paraguayos no saben ni lo que es eso. Pero es que los paraguayos de la región oriental que nunca han ido al Chaco, no se puede pedir que sepan lo que es eso. Pero tampoco saben lo que son los Paitauterá, por ejemplo, los que mejor hablan guaraní y los más fotografiados porque son los más investigados, ¿no? Ahora, Ricardo, retrocediendo un poco otra vez al tema, me parece muy importante, cuando se hace la descripción de la economía, y hablamos en los términos macro, ¿verdad? Y después aterrizamos en los micro, pero hay como dos países
que hasta el momento no se encuentran. Ese país que es de la realidad de la mayoría, creo que en este momento de la gente que trabaja en el sector privado, 7 o 8 de cada 10 están en una microempresa. O sea, estamos hablando de una empresita que tiene como mucho 5 personas y eso ya es mucho. Exactamente. O sea, es la despensita del barrio, el taller mecánico. Esa es la realidad del empleo de la mayoría del paraguayo. Gana menos del mínimo la gran mayoría, no tiene seguro social. Muchísimo menos, no se va a jubilar. O sea, hablar de 2 millones de guaraníes es mucha plata para ellos. Pero los que construyen las políticas públicas son los que están en el Estado, en donde estamos hablando de un salario promedio hoy que está en 6, 7 millones de guaraníes, después de sobre todo los últimos ajustes que se hicieron. Entonces es como dos países que no se conocen. Los que viven esta realidad no tienen idea de lo que está viviendo la realidad de ese grupo que sobrevive con menos de un salario mínimo. Y hay un tercer país casi desconocido por los paraguayos, que es la nueva clase opulenta, la que está constituida por los magistrados, por los diputados, por los senadores, por los directores y los consejeros de las entidades binacionales hidroeléctricas. Esa gente gana muchísimo, pero realmente muchísimo, y la vergüenza es que generalmente se hacen autoasignaciones de remuneraciones siderales que las transforman en ley, entonces nadie puede combatir en contra de ellas. En otras palabras, en este país, Luis Barreiro, nos roban sistemáticamente hasta legalmente. Hoy estábamos justamente desarrollando, Ricardo, algunos casos, ¿verdad? Que te sirven solamente para un botón de muestra, ¿verdad? Pero familias, por ejemplo, vinculadas a Óscar González Dáez, los Urreros, toda la familia colgada del Estado y salarios de un chico de 23 años en la justicia electoral, casi 10 millones de guaraníes. Estamos hablando de autoridades del Estado. Es decir, las autoridades son las que peor ejemplo están dando al resto de la ciudadanía, y es increíble la pasividad de nuestros conciudadanos. Es increíble que sigamos permitiendo eso. ¿Existe posibilidad de desmontar esto, Ricardo? Porque parece que la única forma de cambiar la política es desde arriba. La misma gente que hoy es beneficiaria del statu quo. Efectivamente, solamente que hay una minoría selecta, que para hablar en sentido figurado, como dicen algunos radialistas, es una inmensa minoría, nada subestimable, por cierto. En el sector judicial hay gente de valor y gente de fuste que sigue permaneciendo honesta. Lo mismo puede decirse del Congreso, lo mismo puede decirse del Poder Ejecutivo y de las entidades hidroeléctricas. De lo que se trata es de articular minorías que vayan siendo realmente cada vez más grandes para protestar firmemente y en forma pacífica ante el robo sistemático del que todos somos víctimas. Una pregunta final, Ricardo, que tiene que ver con tu rol de economista. A mí me tocó vivir, digamos, diferentes momentos de lo que eran las oleadas de teorías económicas desde básicamente los 90, o sea, la ola privatista de los 90, el neoliberalismo, el Pacto de Washington, después tuvimos el desplome de esto, el grupo de, digamos, vino Lula, vinieron algunas reformas sociales que entusiasmaron, otras que aterraron, como lo que sigue pasando en Venezuela. Y hoy hay como, digamos, una mezcla de diferentes teorías, como que hay que reconstruir otra vez. Vos como economista, ¿consideras que hay, digamos, un modelo que es el que se puede considerar, bueno, tiene sus defectos, pero esto sigue siendo, digamos, lo básico para empezar a construir, o hay que improvisar? No, yo creo que el modelo básico consiste en poner mucho énfasis en educación, pero a nivel masivo, porque lo peor es el analfabetismo, que esa gente también vota a la gente, y así tenemos los tipos de gobierno que andamos teniendo en América Latina, no solamente en Paraguay. Y sobre esa base educativa, pero con derecho igualitario para todos, ¿verdad? Ir construyendo paradigmas, ¿verdad? Y hay que ir lentamente, porque en Estado de Derecho, en democracia, solamente las mayorías articulan legitimidad. Entonces nos conviene ir creando mayorías significativas en el sector privado y en el sector público, con la que nosotros podamos articular mayorías también político-partidarias que repercutan luego posteriormente en mayorías legislativas, porque no hay reformas posibles si no se tienen mayorías en el Congreso. Nos duela eso o no, pero sí mayorías en la Cámara de Diputados y son mayorías a favor en la Cámara de Senadores. No hay nada que hacer en un país como el nuestro. Lo que yo veo es la necesidad de transmitir optimismo, pero moderado, siendo autocríticos también. Algunas cosas podemos hacerlas mejor, y algunas cosas efectivamente se están haciendo mejor. Y otras cosas son intolerablemente injustas, y es allí donde hay que saber protestar, y hay que protestar masivamente. Creo, Luis,
que nosotros tenemos en ese sentido un rol importante que cumplir. Sobre todo, no callarnos y decir las cosas como son, aunque eso signifique de repente alguna represión contraria a nuestros intereses de profesionales, en nuestra libertad de expresión o en nuestras posibilidades de trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena correr el riesgo. Este país se merece. Ricardo, un placer siempre. Ha sido un gusto, Gracias. Luis, cuando quieras.